Pues seguimos con el siguiente trabajo del Hospital Virgen del Rocío, J. Vitalle, que presentará el trabajo titulado CD8 T-cell and Dendritic Cell Interactions in Lymph Node from People Living with HIV, Implications for HIV Control. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Comenzaré con una breve introducción. Como describimos en nuestro laboratorio anteriormente, las células dendríticas plasmacitoides, o PDCs, tienen un papel importante en el control espontáneo del VIH, gracias a su capacidad de producir interferón de tipo 1. Esto se describe principalmente en sangre periférica, sin embargo, no se conoce lo que ocurre en tejido. Por otro lado, las células dendríticas mieloides CD141 son las principales responsables de coestimular los linfocitos TCD8, pero su papel en la respuesta a VIH específica no se conoce demasiado bien. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue investigar la cooperación de las PDCs, de las MDCs CD141 y los linfocitos TCD8 en ganglios linfáticos de sujetos infectados por VIH y estudiar el efecto de esta interacción en el control de la viremia del VIH. Para cumplir con este objetivo, analizamos ganglios linfáticos inguinales de sujetos infectados por VIH, naive para el tratamiento antirretroviral. Estos sujetos estaban recientemente infectados, tenían un tiempo de diagnóstico de 3,6 meses de mediana y tenían un rango amplio de carga viral. Estos ganglios linfáticos se estudiaron en primer lugar mediante citometría de flujo multiparamétrica ex vivo. Además, lo estudiamos también mediante microscopía confocal y estos datos se analizaron mediante histocitometría. Y, por último, realizamos un ensayo in vitro en el que sorteamos los linfocitos TCD8, las PDCs y las MDCs CD141 provenientes de sangre periférica, tanto de pacientes naive como de sujetos sanos. Estas células dendríticas se preestimularon con agonistas de TLR y después de esa preestimulación se cocultivaron con los linfocitos CD8 en presencia de péptidos GAC o de SEB, de la endotoxina B. Y finalmente se estudió la respuesta antígeno específica de estas CD8 mediante citometría de flujo. Mediante los experimentos de citometría de flujo conseguimos una gran cantidad de información. Todos estos datos se presentaron anteriormente en este congreso y también en otro congreso como el del CROI. Y entre estos datos observamos asociaciones como esta que veis aquí. En primer lugar, observamos una asociación inversa entre la carga viral y el porcentaje de PDCs en ganglios linfáticos. Y, en segundo lugar, también vimos una correlación positiva entre poblaciones específicas de PDCs y poblaciones específicas de CD141 con el porcentaje de células TCD8 foliculares. Estos resultados, junto con otros presentados anteriormente, sugerían que la interacción de estas células dendríticas con los linfocitos TCD8 podrían estar relacionados con el control de la viremia. Los resultados que os muestro a continuación son los que obtuvimos de la microscopía confocal, que se analizaron mediante histocitometría. Esta técnica es una técnica de análisis que permite la localización de inmunofenotipados complejos en distintas microanatomías del tejido. Aquí lo que hicimos fue estudiar la distribución de las células dendríticas en el ganglio y, como podéis ver, seleccionamos por un lado el folículo y por otro lado la zona T más próxima al folículo, denominado F1 y T1. Lo que vimos, a pesar de que la mayoría de las células dendríticas se encontraban fuera del folículo, vimos un porcentaje mayor de PDCs dentro del folículo que en el caso de las CD141 que se encontraban principalmente fuera del folículo. Además de estudiar la distribución, también quisimos ver la interacción de estas células dendríticas con los linfocitos CD8
Y para ello, como podéis ver en esta imagen representativa, analizamos la distancia de la célula dendrítica junto con las CD8 al centro del folículo. En la siguiente gráfica, en esta gráfica, se ve representada todas las interacciones de la célula dendrítica CD8 encontradas en 4 ganglios distintos de 4 pacientes naïve distintos. Como podéis observar, la interacción CD8-PDC se daba más cerca del folículo que la interacción CD8-CD141. Y de manera interesante observamos una correlación inversa entre la distancia de la interacción CD8-PDC al folículo y la carga viral. Es decir, que cuanto más carga viral observábamos en ese ganglio, la interacción CD8-PDC se daba más cerca del folículo. El siguiente paso fue estudiar si los 3 tipos celulares interactuaban entre ellos. Como podéis observar en esta imagen, vimos que las CD8, que se ven en rosa, las PDCs en amarillo y las CD141 en azul, estaban en contacto entre ellas. Sin embargo, esto únicamente lo vimos en uno de los 4 pacientes naïve que estudiamos, concretamente en el paciente que tenía más carga viral. Por supuesto, seguimos intentando obtener más muestra de ganglios de sujetos infectados, de sujetos naïve, para intentar aumentar un poquito la N. Y, por último, realizamos el ensayo in vitro en el que cultivamos las células dendríticas con los linfocitos CD8 y estudiamos la respuesta antígeno específica de estos linfocitos. En este caso, cuando cocultivamos los linfocitos CD8 con ambas poblaciones de dendríticas, vimos que estos CD8 producían más interferón gamma y producían también más TNF-alfa, además de tener una capacidad citotóxica mayor, en comparación con las CD8 solas o las CD8 con las PDCs o los CD141, cada una por su lado. Esto lo observamos sobre todo en sujetos sanos en respuesta a SEP, pero también lo vimos en un paciente naïve en respuesta a péptidos GAG. Bueno, estos son experimentos que seguimos haciendo a día de hoy. Por supuesto, tenemos que aumentar la N también para confirmar lo que ocurre en sujetos infectados. Por lo tanto, en este trabajo concluimos que el porcentaje y la distancia de las PDCs a los folículos en ganglios linfáticos se asocia de forma inversa con la carga viral. En segundo lugar, que la interacción entre las PDCs, las MDCs CD141 y los linfocitos TCD8 en ganglio linfático de sujetos infectados por VIH, que existe esa interacción, y que esto estaba de acuerdo con trabajos publicados anteriormente en modelo murino, en donde infectaban estos ratones con bactinia. Y en tercer lugar, que la interacción con las PDCs y las CD141 activadas aumentaban la respuesta antígeno específica de las CD8 y que esto puede tener implicaciones relevantes para futuras estrategias terapéuticas. Por último, agradecer a todos los miembros de mi grupo de inmunovirología, también a todos los colaboradores, tanto los del centro como los colaboradores internacionales, a las entidades financiadoras y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Enhorabuena, Joana. Una pregunta. ¿Cuántos pacientes, cuántas personas teníais? O sea, dices de la N de ganglios linfáticos, pero... En principio teníamos unos 10, que luego realmente la citometría se pudo hacer a 6 y de esos 6 hicimos la microscopía confocal a 4, que son también muestras un poco complicadas de conseguir, también un poco la calidad era un poco... ¿Y esto eran personas que aparte del VIH totalmente sanas? Sí. O sea, ¿os había hecho la extracción del ganglio porque sospechaban un linfoproliferativo o eran...? No, en principio no tenían así comorbilidades. O sea, no habría factores del huésped, aparte del VIH, que te podrían influenciar en los resultados. Sí, no, en principio no. Siempre descartamos. Ahora mismo no te puedo decir de memoria cuáles eran las características de exclusión, pero en principio no tenía... ¿Alguna pregunta del público? María José. Sí. No.
Felicidades por la presentación. Gracias. Yo me preguntaba, como cuando hay una viral load muy alta, el ganglio, el folículo B se desestructura por completo. La correlación que ves entre más viral load y más o menos PDCs, ¿cómo afecta la desestructuración del ganglio a las medidas que hacéis? O sea, ¿no? Porque delimitar el folículo B cuando hay mucha viral load es como muy complicado, ¿no? Nunca sabes dónde parar. Sí, ahí nos volvimos un poco locos con el análisis por eso, porque es verdad que lo que has comentado, cuanto más carga viral está más desestructurado el folículo. Entonces procuramos también hacer como a ver cómo lo explico, hacer un círculo, lo que es dentro del propio folículo, delimitando donde hay más fluorescencia de CD20 en este caso, y poner el punto en medio, pero al final es verdad que puede ahí haber una variabilidad en cuanto al tamaño de los folículos, dependiendo del individuo, etcétera. Entonces, lo que sí que intentamos siempre mantener exactamente el mismo análisis en todos, pero... O sea, teníais una N de 6 y cada punto es un folículo diferente, ¿no? Entiendo, por dentro de cada paciente. Sí, en este caso... Esto es una figura representativa, entonces dentro de cada ganglio cogíamos diferentes folículos y la zona T correspondiente, en este caso pues hay seleccionados 3 y de estos teníamos 4. Diferentes folículos dentro del mismo paciente. Eso es. Y luego en este caso cada puntito es una PDC junto con un CD8, varios CD8. Una medida. Eso es. Vale. Entonces hay en algunos casos pues que encontrábamos más y en otros menos. Que esto no sé si lo he dicho, pero que esto es en un área representativa, no es en todo el tejido. Felicidades otra vez. Gracias. Felicidades, Ana. Muy bien, muchas Gracias. gracias.